Corporación Participación Ciudadana, que siempre ha estado activa durante 2 décadas al menos en el apoyo en las tareas, primero para la veeduría en temas electorales, pero también en los diálogos, en los consensos. ¿Cómo lograr, doctora Ruth Hidalgo, gracias por atender a la revista de Opinión Democracia, cómo lograr un diálogo como la única salida frente a esta violenta protesta indígena de hoy? Muy buen día, Ruth. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por invitarme y un saludo fraterno a todos y todas quienes me escuchan. Efectivamente, estamos atravesando una situación bastante difícil, que hace pocos días parecía tener visos o luces, al menos, de que iba a haber una posibilidad de diálogo, pero desafortunadamente, como sucede en este tipo de conflictos, mientras más va pasando los días, el diálogo se va haciendo más difícil, porque hay elementos externos que juegan siempre en contra. Y en este caso, el elemento externo más importante es, primero, la violencia, y segundo, también esta configuración política de querer terminar o iniciar, aplicar el artículo 130, literal 2. Acabo de ver en las redes sociales como ya están haciéndose públicas algunas firmas de algunos asambleístas que están apoyando esa posibilidad, lo cual es lamentable porque definitivamente refleja una intencionalidad de pescar una vez más a río revuelto, y yo creo que no es esa la solución. Creo que el Ecuador le va a hacer muy mal entrar en una crisis, además política, más política todavía, con una decisión en el seno del legislativo de algunos de los legisladores de ese calibre. Y yo creo que si a lo que está sucediendo le aumentamos esta nueva realidad y esta nueva posibilidad, no estamos allanando o no se está abriendo el camino para ningún diálogo, sino todo lo contrario. Entonces, eso hace que la situación del Ecuador esté en una crisis profunda, Miguel, y yo, como sociedad civil y como representante de mi organización y como académica en mi calidad de decana de una de las universidades más importantes del país, yo sí quiero hacer votos porque hagamos todos los esfuerzos y agotemos los canales del diálogo de alguna manera, de la mejor manera posible, no necesariamente con las vías, digamos, que se han planteado. Hay otras vías para el diálogo, hay que escuchar, pero también hacer una lectura profunda que creo que es importante en estos momentos sobre por qué estamos aquí, qué nos hizo llegar a este estado. Y yo creo que eso es lo de fondo, y creo que eso tenemos los ecuatorianos que entender, comprender, para sacar lecciones dolorosas de esta situación, pero también para comprender realmente por qué estamos en estas circunstancias, Miguel. Doctora Ruth Hidalgo, por lo que usted ha señalado, esto se viene cocinando ya en la Asamblea Nacional. No olvidemos que les falló a 72 asambleístas echar abajo el estado de excepción, algo vergonzoso, denigrante. Los 72 asambleístas, muchos de Pichincha, como el señor Jaramillo, Alejandro Jaramillo, muchos de Pichincha, buscando levantar el estado de excepción para que pasen peores cosas de lo que ya ha ocurrido. Si con estado de excepción vemos estas agresiones violentas, estos actos terroristas, ya nos podemos imaginar sin el estado de excepción. Eso quisieron, les falló. Ahora quisieran emprender en algo que es un callejón sin salida, doctora Ruth Hidalgo, y usted lo sabe. ¿Qué va a pasar si intentan aplicar la destitución del presidente por grave conmoción interna, como se dice en el propio decreto ejecutivo para las 6 provincias? Si se aplica eso, ¿qué va a pasar si en minutos el presidente firma el decreto de muerte cruzada y cierre de la asamblea y se van a su casa? ¿Qué ganaron los indígenas con esto? ¿Van a volver a las comunidades sin nada? Fíjese usted cómo estamos en una situación preso todo el país de los apetitos y de las agendas políticas que vienen tejiéndose desde hace tiempo. Y lo lamentable, yo me quisiera quedar y empezar por eso, por lo último que usted acaba de mencionar, que es bien importante. ¿Qué sacaron los indígenas de esto? Fíjese usted cómo me parece a mí que es evidente la manipulación de la cual han sido presas también el grupo indígena. Ayer he escuchado en algunos spaces
y en algunas entrevistas que hemos venido monitoreando, sobre todo escuchando las posiciones de los líderes indígenas. Y si usted les escucha a los líderes históricos, estuvo ayer en un medio de comunicación Inapacari, en la noche estuvo Cecilia Velázquez, en realidad el problema de fondo o los temas de fondo se pueden discutir en una mesa de negociación porque pasan muchos de ellos por modificar, por lograr políticas públicas en consenso que podrían de alguna manera aliviar sus problemas. El problema de pobreza, que es histórico, no es de este gobierno, es histórico. El problema de la desnutrición, el problema de la falta de educación, es decir, plantear en conjunto, ¿por qué no?, una agenda social. A mí me parece que esto hubiera sido una gran oportunidad tomando el cable, digamos, agarrando el cable que el gobierno les ha lanzado, porque el gobierno ha lanzado varios cables en este proceso, poder sentarse y negociar y juntos compartir y hacer y construir una agenda social, pero no lo han hecho. Y desafortunadamente han sido infiltrados por crimen organizado, porque hay que decirlo así, vandalismo y delincuencia, que nada ha tenido que ver con la visión y con las demandas de los 10 puntos del movimiento indígena. Ahora, claro, ha sido el momento y la tormenta perfecta para que estos grupos que están financiados también, ¿no es cierto?, con crimen organizado, se infiltren, generen caos y generen esta situación de grave conmoción nacional. Yo sí creo que la grave conmoción nacional no se debe exclusivamente, o no se debe y no se le puede culpar al movimiento indígena, sí se debe culpar y se debe hacer claramente la diferenciación de que esto ha sido generado. Yo creo que esto ha sido construido, esto ha sido pensado y planificado. Entonces, hagamos que el movimiento indígena salga a las calles y nosotros entramos para generar caos, matemos gente, destruyamos, y les ha salido, digamos, bien el plan, porque en el medio del caos me parece que el indigenado no ha sabido desenmarcarse a tiempo de esas actitudes violentas, y obviamente ha sido todo un caos y todos han estado metidos en el mismo relajo, en el mismo lío, y claro, se empiezan a desenmarcar. Ya les he escuchado ayer, un poquito en la noche de antes de ayer, pero ya a 12 días del paro tenemos un saldo tremendamente negativo en destrucción, un saldo tremendamente negativo en violencia, que difícilmente va a poder el sector indígena desenmarcarse en su totalidad. ¿Qué es lo que debería pasar? Debería sentarse lo más pronto posible en una mesa de diálogo y hacer una declaración pública que ellos no representan, o que más bien, como decía ayer Cecilia Velázquez, la sonada de violencia y de saqueo, de muerte y de crimen organizado y todo tipo de vandalismo no representan las peticiones que el movimiento indígena está haciendo. Doctora Hidalgo, es importante señalar allí para registro histórico, si no es una manifestación pacífica, si hay infiltrados, primero habría que identificar, y segundo, la dirigencia indígena tiene que entender que se les está yendo de las manos, por favor, se les está yendo de las manos, más aún con la posición radical. Ayer repitió, el señor Issa repitió, los 10 puntos y punto. Bueno, que se debata, como usted bien dice, en una mesa de negociación, los 10 puntos, pero a renglón seguido va a la asamblea y quiere presentar al presidente de la asamblea, Virgilio Saquicela, la destitución del presidente. ¿Acaso no se está haciendo el juego político? Porque aquí coinciden el presidente de la CONAIE y el expresidente prófugo en Bélgica, que quieren la salida del presidente de la República. No hay una coincidencia política, ya no reivindicación de la demanda indígena. Lo que pasa es que yo tengo ahí dudas, Miguel, si es que en realidad en este momento el máximo líder del movimiento indígena está en realidad representando las demandas de todo el pueblo indígena. Y yo tengo un poco de dudas. ¿Y por qué tengo dudas? Por algunas cosas. Es decir, primero, ayer sucedieron temas que son importantes, que vale la pena analizar. El ministro de Gobierno digamos, accede, les permite que entren a la Casa de la Cultura. Y a mí me parece que fue un gesto en confianza. Yo creo que fue un cable de confianza que se
que se extendió al movimiento indígena. Y yo sé que ha sido bastante polémico y ha sido criticado el ministro, pero yo creo que lo hizo en base de la intencionalidad de lanzarles un cable de confianza. Porque además esa era una de las peticiones que el movimiento indígena estaba haciendo para entrar en un proceso de negociación. Entonces me parece que en confianza se les dio ese cable. Obviamente, sí, es verdad que ese cable tenía que haber sido tendido con un condicionamiento del otro lado de permanecer ¿cómo se llama? En la Casa de la Cultura y empezar a realizar su asamblea, que eso era lo que ellos querían. Pero usted fíjese lo que sucedió. Es decir, si bien es cierto, llegan a la Casa de la Cultura, inmediatamente avanzan a la asamblea, pero además avanzan con una agenda puntual, porque avanzan con el petitorio al presidente de la Asamblea Nacional para que se aplique el artículo 130, literal 2. Con lo cual... Esa ya es una agenda política. Correcto. Es una agenda política. Entonces, ¿qué es lo que pide el expresidente de Bélgica? Con lo cual hace pensar que todo esto tiene en realidad, tiene en realidad una base política y una intencionalidad bien trabajada. Es decir, ok, hazme entrar en la Casa de la Cultura, pero yo no te cumplo lo que debería cumplirme y yo simplemente avanzo, tomo fuerzas y avanzo para destituirte. Y yo creo que esa puente que tendió ayer el gobierno fue dinamitado, ¿no es cierto? Fue dinamitado por el liderazgo indígena. Y ahí es cuando yo tengo un poco de duda, porque yo creo que el movimiento indígena con sus líderes históricos tienen realmente otro pensar. Yo creo que ellos están por su causa y están por los 10 puntos, y habría que ver si ese petitorio fue producto de una conversación interna entre unos y otros o fue producto en realidad de la asamblea. Yo no sé si esa asamblea en realidad fue realizada. Yo le he escuchado a los lideresas indígenas ayer y a representantes históricas de las mujeres históricas del movimiento indígena, más bien plantearse el tema de la discusión sobre los 10 puntos. Y ayer en la noche yo le escuché algo muy bueno a Cecilia Velázquez, que decía, bueno, pues entonces si no son los 10, vamos punto por punto con un grupo de trabajo técnico, ¿no es cierto? Viendo qué se puede hacer y qué no. Ese es un punto más allá del diálogo. Claro, por otro lado, Hidalgo, la dirigencia no responde. Sensatas, exacto. No acoge No. El presidente de la CONAIE. Él sigue con su agenda política. Lo que pide el expresidente prófugo en Bélgica, él sigue con su agenda. ¿Qué hacemos con muy buenas intenciones y declaraciones de los otros dirigentes que quieren que se analicen los 10 puntos? Si el presidente de la CONAIE sigue con una posición radical, ¿qué hacemos? Ahora, la situación actual es compleja, Miguel, porque ya vemos en las redes sociales que muchos están firmando por la aplicación del 130 numeral 2. Yo lo que creo en este momento es, y hago un llamado a aquellos asambleístas que de alguna manera les queda sensatez y les queda el sentido de patria en este momento, para que no firmen y que no voten por una situación de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a nada bueno. Esto nos va a llevar primero a una completa desestabilización, de la democracia ecuatoriana. Sufre el Estado de Derecho, sufre la democracia y nos pone nuevamente otra vez, como hace más de 15 años, cada vez que se votaban presidentes. Y además, me parece que esta es la prueba plena de que quienes están en la Asamblea Nacional y dicen representarnos, no nos representan. Entonces ellos no pueden de esta forma arbitraria tomarse sobre sí la representación nacional y tomar una decisión de desestabilización a nombre del país, cuando lo que el país quiere es totalmente diferente, otra cosa. Lo que el país quiere y necesita no solamente es paz, primero la paz, por supuesto, pero necesita progreso, trabajo, y además ellos tenían una responsabilidad histórica en la Asamblea de generar las condiciones a través de las leyes, a través de la colegislación,
obviamente con diferencias, porque no íbamos a pensar que de pronto todos se iban a volver de la línea del gobierno, pero sí iban a dar argumentos sólidos y ponerse de acuerdo en aquello que representaba el bien común. Pero lo que están haciendo, si lo hacen y aplican el artículo 130, entonces el mensaje que nos están dando es que la gente que está allí no está por el pueblo, está por una agenda política absolutamente desestabilizadora con la cual o por la cual ha venido trabajando desde el día 1 que se posicionaron en la Asamblea. Y eso le hace mal a la... Entonces, ¿cuál es el resultado? Usted decía, y nuevamente, recojo lo que usted decía, que me parece que es profundo. ¿Dónde quedan las demandas del movimiento indígena? ¿Es que con la aplicación del 130 numeral 2 inmediatamente esto entonces va a ser distinto? Perdónenme que les diga, pero no va a ser así. Porque lo que siempre ha sucedido históricamente también es que aquellos intereses que hoy quieren aplicar el 130 numeral 2 fueron los mismos intereses que persiguieron al movimiento indígena, que lo arrastraron en las calles, que lo metieron preso y que además les criminalizaron cada vez que ellos querían alzar su voz. De manera que no piensen que esto va a ser la solución y que inmediatamente todo déjeme esto, eso no es así. Para el registro histórico, ayer en una declaración a la radio de Cuenca, W Radio, el jefe del bloque de Pachacuti, Salvador Quispe, denunció que a esta legítima reivindicación indígena a la que tienen derecho, hay ya una agenda política. El correísmo quiere utilizar esto para la desestabilización y la salida del presidente de la República. Lo dijo Salvador Quispe, eso es evidente. Ahora, ¿no se dan cuenta los asambleístas si llegan a firmar los 92 que se van a ir a la casa antes? Se van a ir a la casa porque el decreto de lo que conocemos está listo. El decreto de cierre de la asamblea está listo. Y mucho más rápido, en 5 minutos, exagerando, cierra la asamblea. Por cierto, lo que usted dice, doctora Ruth Hidalgo, ¿qué ganaron los indígenas? ¿Qué ganó el país? 6 meses más de inestabilidad para ir a otras elecciones de 6 meses. ¿Qué es lo que quiere el correísmo en el país? Más desestabilización, más inestabilidad. Ojalá, felizmente, doctora Hidalgo, como usted decía, hay bloques legislativos responsables y sensatos que ya lo han dicho públicamente y que el país espera mantengan su palabra. Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, evidentemente el bloque de Creo, que no se van a sumar. ¿Cree usted que podrán lograr en esas condiciones, cuando tienen una base de 72 asambleístas, que el país tiene que identificar al señor Alejandro Jaramillo, Johanna Moreira, a todos quienes firman, además del correísmo, que sabemos en qué línea, además de los 6 correístas de Pachacuti, el señor Mario Ruiz, el señor Darwin Pereira, que están entregados al correísmo? ¿Lograrán 92 votos, cree usted? Bueno, esa es una pregunta difícil, pero yo creo que en este momento hay que hacer un llamado efusivo a aquellos que no forman parte al menos de estos 72. Y también un llamado al grupo indígena y al grupo de Pachacuti. Después de todo esto que ha sucedido, ¿quién es el que más pierde? Por supuesto el país, pero ¿quién dentro de la actividad política pierde? El movimiento Pachacuti. Porque ellos tuvieron una presencia histórica súper importante en la Asamblea Nacional. 27 representantes no es un número cualquiera. 27 representantes es un número importantísimo y que pudieron desde allí generar propuestas de ley y hacer una incidencia política y una insistencia para que estos mismos derechos sean reforzados, reconocidos, visibilizar realmente si es que consideraban que no estaba haciéndose un buen trabajo, visibilizarlo y dialogar y lograr a través de un proceso colegislativo, como debería ser así, la reivindicación de sus derechos. Y también, ¿por qué no movilizarse? Yo creo que la movilización es un derecho, pero la movilización pacífica. Esto se les ha ido de las manos. Usted estaba diciendo al principio, está a punto de salirse de las manos. Yo considero que ya se le salió de las manos. No creo que está a punto. Y yo creo que se le ha salido de las manos y creo que es importante. Ojalá, yo nuevamente abogo, porque ojalá ellos den una señal de manifestación, de querer dialogar. Ellos hablaban con testigos, está muy bien, los testigos
está bien con los actores que ellos consideren que sean válidos, ¿por qué no? Es correcto, no hay problema, pero es importante que se dialogue o es importante que se llegue a un consenso. Ahora, en el escenario de ahora, en el escenario de cómo se despierta el Ecuador hoy, en el escenario de que es evidente que se están recogiendo las firmas, creo que el diálogo no es al menos una posibilidad que ellos están viendo. Es evidente. Y yo hago un llamado a aquellos grupos de asambleístas que están allí por la patria, que están allí por la causa. No se trata esto de un presidente, porque podría estar cualquiera en la silla de Carondelet. No creo que es un tema contra el presidente o a favor del presidente, si es que nosotros nos oponemos a esto. Es a favor de la patria y es a favor de la democracia, porque de lo contrario sería entrar, como digo yo, en un proceso desestabilizador muy difícil y que lo único que va a llevarnos es al atraso y al retraso democrático, económico, político, social. Entonces, vean, yo he venido diciendo esto desde hace rato, toda esta semana. El tumbar presidentes no es una opción válida. Yo creo que para generar una democracia más fuerte es importante dejarles a los presidentes que estén el tiempo que les corresponde y después hacer la valoración ética, política, una valoración objetiva de que quizá no fue el mejor presidente o sí nos gustó, entonces podemos seguir apoyando esa tendencia o no podemos seguir apoyando esta tendencia. Pero entrar de esa manera abrupta a interrumpir un proceso democrático que fue además ratificado en las urnas, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, es realmente negativo y lesiona el principio democrático. Fíjese usted cómo hasta la OEA hace un llamado a la Carta de las Américas. La Carta Interamericana es importantísimo porque ellos ya están mirando de cerca y están advirtiendo que esto es una alerta temprana de violación crasa de lo que establece la Carta Democrática. Y la Carta Democrática es un elemento fundamental regional para estos casos. Entonces, yo sí quisiera hacer este llamado y retirar a aquellos que son demócratas, que están independientemente de la bancada de la que sea, hayan estado a favor del gobierno o no, pero hoy es la patria, no son los intereses. Entonces, hagamos un ejercicio y demos ejemplo a los que están ahí representándonos, den el ejemplo patriótico a los demás que no se alinean por la desestabilización. Y creo que eso va a ser bueno conocer si es que no logran los votos, porque van a quedar identificados claramente. Y yo lamento por esta falta de diálogo, lamento por esta falta de voluntad política y creo que queda ahí pendiente todavía todo esto. Claro. De cualquier manera, por los dos lados, doctora Rudy Hidalgo, el país ha perdido. Hay que estar conscientes del país. Sea que se vaya a la destitución del presidente, se cerrará la asamblea, o si no hay los votos, como usted bien dice, simplemente ya queda un país destruido y las demandas de los indígenas allí, como siempre. Quiero agradecer la atención a la doctora Rudy Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana y decana en la Universidad de las Américas. Muchas gracias, como siempre. Ojalá ese gran deseo que tenemos la mayoría de ecuatorianos, que vuelva la sensatez, la cordura, la racionalidad, el diálogo por la paz, ojalá brille y vuelva a la discusión y no estar pensando en la destitución del presidente de la República. Muchas gracias, Ruth. A usted, buen día, muchas gracias. Muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria en la revista de Opinión Democracia y les anunciamos un diálogo precisamente para hablar el análisis de la coyuntura política ecuatoriana con 3 reconocidos hombres públicos, ex altos funcionarios, ex ministros, ex asambleístas, el general Paco Moncayo Gallegos, el general Osvaldo Jarrín, ex ministro de la Defensa Nacional, y la doctora María Paz Gervis, académica. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Ecuador elige la democracia, nunca el caos. Uno de los pedidos de la CONAIE es precios justos de los productos del campo: leche, arroz, bananos, cebollas, abonos, papas, choclos, tomates.